Saben ustedes que dentro de muy poquito tiempo, exactamente el día 2 de diciembre, queda apenas unos 20 días, Andalucía celebra elecciones. Andalucía, saben ustedes que es la comunidad autónoma, la segunda más grande de nuestro país en extensión geográfica, pero la más populosa. Ahí ven ustedes a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Y es una comunidad autónoma que, siendo la más populosa, no es ni mucho menos la más próspera, ni siquiera en términos totales o absolutos. Su Producto Interior Bruto no está por encima de otras comunidades menos pobladas como Madrid o como Cataluña. Esto viene siendo así desde que tenemos democracia, y el socialismo, que lleva gobernando en Andalucía desde el año 78, no ha logrado modificar la situación. Hoy Andalucía sigue a la cola de casi todos los indicadores económicos, y tenemos aquí hoy a Daniel Rodríguez Asensio, que es economista del Club de los Viernes. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Digo a los espectadores, y les anunciaba al principio del programa, que eres economista, que perteneces al Club de los Viernes, por tanto eres un economista liberal. Hemos traído a varios miembros del Club de los Viernes, no sé si lo sabes. Sí, estuvo aquí el otro día Roberto Hernández Granda. Hoy vienes a hablarnos de la economía andaluza con motivo, déjame este documento, haz el favor. Economía y política económica para una Andalucía próspera, del Club de los Viernes. Esto es un dossier, un estudio que presentaste, creo que el pasado viernes, ¿no es así? Correcto, en Andalucía, en Sevilla, Andalucía, al lado de la Torre del Oro, en un paraje excepcional, y estuvieron allí todas las fuerzas políticas de la oposición, menos Podemos, y lo que le recetamos es que se lo leyeran y que lo aplicaran. ¿Tú, Daniel, de dónde eres? Yo soy de Valladolid, ahora mismo trabajo aquí en Madrid, llevo en Madrid 7 años ya, estoy desde que acabé la carrera, pero soy de Valladolid, soy uno de esos jóvenes que ha tenido que salir de casa en busca de un futuro profesional, precisamente debido a muchas de las cosas que ocurren en Andalucía. En Andalucía todo se agranda porque sencillamente llevan casi 40 años de socialismo, y eso es un verdadero experimento sociológico que no ocurre en muchas partes de España, ni diría que de Europa. Los resultados los tenemos aquí en este informe. Comentabas en términos de PIB. Bien, el PIB per cápita, que es el PIB dividido entre el número de habitantes, es de más o menos 18.500 euros en Andalucía. Para que te hagas una idea, en la media de España son 25.000 euros. Eso es un 26% menos que en España, y si te comparas con Europa, si comparas Andalucía con Europa, es un 40% menos. Dices, no, es que el PSOE andaluz, el socialismo, ha conseguido reducir esa franja durante los 40 años de gobierno. Bueno, no sé si durante los 40 años, desde luego desde 1985 hasta hoy, exactamente igual, un 40% menos de PIB per cápita. Eso es pobreza, eso es miseria, respecto a Europa, correcto. ¿Y respecto al resto de España? Es decir, si Andalucía, cuando el franquismo cesa y llega la democracia, era una comunidad pobre, ¿sigue siendo igual de pobre o es un poco menos pobre en comparación con el resto de España? Es más pobre en comparación con el resto de España, porque España ha ¿El sistema autonómico no les ha beneficiado? No, España ha convergido con respecto a Europa. Sin embargo, Andalucía ha permanecido constante. Entonces, Andalucía con respecto a España es más pobre. Ahora, ya te lo he dicho, es un 26% en términos de PIB per cápita, menos, y cuando comenzó la democracia estábamos hablando en torno a un 20% menos. Bueno, este dossier que presentaste el otro día en Sevilla, decías que al lado de la Torre del Oro, ¿no? Correcto. Que estuvieron el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no es así? Y Vox y UPyD. Vox y UPyD también Correcto. Estuvieron. ¿Es tuyo? ¿Es un estudio colectivo? ¿Lo habéis hecho entre varios, el Club de los Viernes? Lo hemos hecho entre el Club de los Viernes, en este caso por parte del Club de los Viernes lo he hecho yo, pero también lo ha hecho la plataforma Stop Sucesiones. Si abres el documento, que está disponible en la web del Club de los Viernes, www.elclubdelosviernes.org, tienes una parte muy extensa con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, con un tema muy importante que son los testimonios de la gente afectada por este impuesto, que son verdaderas lacras sociales. Explícales a los espectadores, Daniel, si eres tan amable, en qué consiste esto del impuesto de sucesiones, porque para el que no lo sufra, si usted vive en Madrid no lo va a sufrir, pero si es asturiano o es andaluz, lo va a sufrir seguramente. Explícales en qué consiste, por favor. Mira, el impuesto de sucesiones principalmente consiste en que cualquiera que nos está viendo en la televisión y viva en una región como Andalucía, después de trabajar durante toda su vida, tributar por su trabajo,
consumir, tributar por su consumo, ahorrar, tributar por su ahorro, pues fallece o en vida decide dejar sus bienes o parte de sus bienes a sus herederos, pues también llega a Papa Estado y de forma unilateral decide quitarle a usted parte de esa herencia o parte de esa donación, porque dice que él lo reparte mejor que usted. Pero no solo eso, por ejemplo, si usted recibe un piso, una casa, ¿no? un bien inmobiliario, sobre ese bien, sobre el valor supuestamente de mercado de ese bien, tributas. Y tributas incluso antes de venderlo. ¿Eso a qué está llevando? A que en regiones como Andalucía, en 2016, se dieran más o menos unas 6.500 renuncias a herencias. Eso es una verdadera lacra social. Eso no renuncian a herencias los más ricos, renuncian a los más pobres, la gente que realmente necesita la herencia o la donación de su familiar. Entonces, eso es lo que hace el socialismo, la segunda región donde más renuncias se produjeron en 2016. Estos Ciudadanos, que ha sido socio de gobierno de Susana Díaz, y que es un partido que, en fin, que se las da de ser liberal en lo económico y muy partidario del libre mercado, esto no lo ha modificado. Bueno, lo modificó, pero parcialmente. Modificó hasta el 1.000.000 de euros del activo donado o del activo en herencia, y modificó solo el parentesco de primer grado. Y además, para colmo, la sensación entre los políticos andaluces y entre los analistas de la región es que ese pacto está en el aire precisamente a raíz de las nuevas elecciones. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, es mucho más fácil decirle al ciudadano: no, necesitamos su dinero para el estado de bienestar, cuando la realidad es que el estado de bienestar se traduce en 24.000 personas empleadas en una administración paralela. Para que te hagas una idea, una administración paralela replica exactamente lo mismo que hacen los funcionarios, que ya en Andalucía son más que la media española, lo replica y con su consiguiente gasto. Ese gasto, como te puedes imaginar, no es fácil de cuantificar. La cifra más conservadora está en 3.500 millones de euros y la menos conservadora en 7.000. Para que te hagas una idea, el déficit de Andalucía está en torno a unos 330 millones de euros. Fíjate lo que se pueden hacer con 3.500 millones de euros. Y fíjate si se puede reducir o bonificar el impuesto de sociedades al 99%, como por cierto ocurre en regiones como esta, como Madrid. En Madrid, la diferencia respecto de, por ejemplo, Andalucía con respecto del impuesto de sucesiones es brutal, ¿no? El 100%. En una está bonificada al 100% y el otro está grabada al 99% en Madrid, perdón, y el otro está grabado. O sea, la cuestión del impuesto de sucesiones... Es decir, si el madrileño paga 1 euro, ¿el andaluz cuánto pagaría? Depende del bien que le... un bien de 100.000 euros, ¿cuánto paga un madrileño? Pues está en torno al 1,5% por 150 euros. 150 euros pagaría un madrileño por el mismo bien que un andaluz pagaría. Pues en Andalucía es casi el... 15.000 euros. 15.000 euros, correcto. 15.000 euros. Sí. 150 euros un madrileño, 15.000 euros un andaluz. Por un bien de 100.000 euros. Imagínese que, no sé, que es un campo de 3 millones de euros. Pues hay veces que el andaluz en concreto, o la andaluza en concreto, no tiene la opción de pagarle a la Hacienda, bueno, a la autonomía, el dinero correspondiente, y tiene que renunciar a la herencia. Esto es algo aberrante, pero es legal. Es legal, de hecho, ya le digo, en 2016, 6.500, 6.700 renuncias a herencias solo en Andalucía. ¿Cómo está estructurado este dossier? Que, como recordaba antes Daniel, es un dossier que está disponible para todo aquel que quiera acceder a él mediante la página web del Club de los Viernes. ¿Cómo está estructurado y por qué nace? ¿Por qué lo hacéis? Pues nace porque creemos que en Andalucía es necesario un cambio de rumbo político. Andalucía es una región pobre. Es una región que va camino de servidumbre, que diría Hayek, si es que no está ya en la servidumbre, creemos que necesita un cambio político. Y desafortunadamente creemos que también el cambio político necesita un impulso, no va a ocurrir por sí mismo. Entonces el Club de los Viernes, que es una asociación, como sabes, apolítica, pues ofrece sus recursos, en este caso recursos intelectuales, para que todo el que quiera acceder a este informe y recoger las recetas que ponemos en él, pues esté disponible. Creemos que es una receta que funcionan en Madrid, funcionan en las regiones más prósperas de España y de Europa,
y funcionarán en Andalucía, no tenemos ninguna duda. Vale, yo entiendo que ese informe, la estructura es hacer un diagnóstico de la economía andaluza y luego proponer un tratamiento. Correcto. Para la cura, en sentido metafórico. ¿El diagnóstico que hacéis de la economía andaluza, cuál es? Pues el diagnóstico parte de un dato que ya te comentaba. Andalucía tiene un PIB per cápita, que es la medida de riqueza por ciudadano, un 40% más baja que la media de la Unión Europea. Esa diferencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y entonces decimos, oye, ¿y esto por qué está ocurriendo? Claro, ¿por qué? El principal problema de Andalucía es el mercado de trabajo. Andalucía mantiene una tasa de paro. Vamos a ver, porque tenemos ese gráfico. Mientras nos lo cuentas, Daniel, tenemos una tasa de paro Andalucía versus España, que además creo que la hemos sacado de un texto que publicaste tú hace poquito en Libre Mercado. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a ver ese gráfico y nos cuentas esa diferencia. Ahí está. Fíjate, ahí, si te fijas, cuéntanos a qué corresponde cada color. 25,5% es la tasa de paro en Andalucía en 2017, 9% la media de la zona euro y 17% España, ¿vale? Ahí lo que vemos es que el diferencial estructural entre Andalucía y la zona euro es de más de 14 puntos porcentuales. Eso es estructural, eso ocurre año tras año desde 2006, 2007, que dejamos de regar a la región de subvenciones, porque por cierto, Andalucía es la región donde más subvenciones ha recibido de la Unión Europea, más de 100.000 millones de euros. No de España, sino de toda Europa. De la Unión Europea, más de 100.000 millones de euros metidos ahí en Andalucía. ¿Y ese dinero dónde acaba? ¿Cómo es posible? Pues ese dinero principalmente se ha ido a la PAC. La PAC es la Política Agraria Común, que como sabes, lo único que incentiva es que tú pongas a trabajar más tierras, da igual lo que produzcas, la cuestión es que las coseches, que las siembres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una subvención que es contraproducente, que al final lo que genera es pobreza, ya lo estamos viendo. Redes clientelares. Genera una estructura productiva donde el sector primario predomina, además un sector primario obsoleto, por cierto, y luego el sector turístico, 12% más o menos del PIB, genera un mercado de trabajo con claras ineficiencias. Para que te hagas una idea, el 33% de los ocupados en Andalucía tienen un título superior, de universitario o superior, o máster. Esto es 6 puntos porcentuales menos que la media española. ¿Esto por qué se produce? Uno, un sistema educativo deficitario. Dos, porque las grandes mentes, las personas más preparadas, tienen que salir de Andalucía. ¿Y por qué tienen que salir de Andalucía? Segundo elemento que explica la tasa de paro. Un sistema fiscal totalmente confiscatorio. Para que te hagas una idea, una renta de más de 150.000 euros en Andalucía paga un 48% en términos de brecha fiscal, que es la diferencia entre el coste de empresa y el sueldo neto. Solamente la supera Navarra y dices, no, es que el socialismo mira por los pobres. Muy bien, pues una renta de 30.000 euros paga unos 5.000 euros solo en IRPF y eso es un 3% más que la misma renta de Madrid. ¿Qué ocurre? Las rentas altas se van a regiones como Madrid, a regiones con impuestos más bajos. Hay estudios que afirman que Andalucía es la principal donante de gente con recursos a Madrid. Esas rentas altas generan empleo, generan negocio y generan al final actividad económica y la economía se dinamiza. Entonces, segundo elemento importantísimo, la fiscalidad. Y eso te explica prácticamente el 80% de las deficiencias en el mercado de trabajo. Tercer elemento, sector público. Un sector público totalmente hipertrofiado, ya no solo por lo que te he comentado de las estructuras clientelares y las administraciones paralelas, sino por un sector público que ya de por sí está sobredimensionado. Para que te das una idea, cuando yo saco esa gráfica, la que hemos visto de la tasa de paro, en Twitter o en ponencias, los socialistas siempre me dicen dos cosas. Una... Vamos a ver de nuevo la gráfica, Raquel, a la que se está refiriendo Daniel. Una, no, es que desde que ha entrado Susana Díaz, Andalucía ha creado más empleo que en España. Es cierto, pero es que Andalucía, el mercado de trabajo andaluz es procíclico, es decir, en épocas de bonanza crea más empleo y en épocas de recesión destruye más empleo. ¿Esto por qué ocurre? Otra hazaña del socialismo. Un 50% de los contratos en Andalucía son por obra y servicio. La media de España es un 37% y ya es alto. Segundo gran mantra repetido por la izquierda,
cuando les saco esta gráfica. No, es que si tú ves el horizonte de largo plazo, en los últimos 15, 20 años, hemos creado más empleo que el Mezzogiorno. El Mezzogiorno italiano son las regiones del sur de Italia, que todos sabemos que ahí está la mafia, que tienen una tasa de paro efectivamente igual que esta o peor, tienen hay más diferencias económicas entre el norte de Italia y el sur de Italia que entre el norte de España y el sur de España. Correcto, pero es que más brutal esa Andalucía se dirige hacia el sur de Italia, porque se quieren comparar con el Mezzogiorno en vez de con las regiones alemanas, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me llama la atención, eso es lo que quiere el PSOE de Andalucía, pues sigamos votando al PSOE, ¿no? Entonces, el sector público, aparte de estar hipertrofiado, necesita una cantidad de recursos ingente. Seguro que tú aquí has comentado más de una vez las necesidades de un nuevo modelo de financiación, de más gasto. Bien, pues Andalucía es una de las regiones que más gasta de España, no solo porque tenga más población, sino porque tiene más necesidades de financiación. Y no es que más gasta, es que el modelo de financiación actual ya la está dando recursos. El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, ya ha asumido el 75% de la deuda autonómica andaluza. No sé para qué quieren un nuevo modelo de financiación si ya se lo estamos comprando entre todos, ¿no? Pero es que si tú miras desde 2014, desde que la actual ministra de Economía asumió las tareas de Hacienda en Andalucía, lo que te das cuenta es que el incremento de ingresos en Andalucía se ha producido por dos razones. Una, estabilizadores automáticos, es decir, mayores cotizaciones a la seguridad social, es decir, dinamismo económico, y dos, por recursos precisamente que le han ido de España a través del FLA, que ha sido lo que explican el 80% del incremento de sus ingresos. Entonces, no sé qué modelo de financiación quieren, porque eso es lo que tiene, una tasa de paro brutal. ¿Es ese en respecto? Bueno, entiendo que es la tasa de paro más alta de España, o los extremeños. No, es la cuarta más alta de España. ¿La cuarta? Hay tres autonomías. Sí, por debajo, sí. ¿Cuáles son? Bueno, Canarias. Canarias, Ceuta, Extremadura y Melilla. Esto con respecto al paro. Vamos a ver respecto de la inversión extranjera, que también es un gráfico que tú proporcionabas en tu análisis. Es un análisis un poquito más breve que este, que publicaba Daniel en Libre Mercado. Sí. Inversión extranjera en Andalucía. A ver, cuéntanos un poco, es un desglose por años. Se ve aquí en un 2010 disparado y un 2017, que es el último año que tenemos datos, con un 431 millones, ¿no? Eso es. Esto es lo importante, la inversión extranjera per se, pues no tiene una tendencia ni en Andalucía, ni en España, ni en Europa. Yo creo que aquí lo más importante es la siguiente gráfica, la Vamos que tenemos al lado, gráfica. Y es que mientras en España ha crecido casi un 40% la inversión en los últimos 2 años de bonanza económica, en Andalucía ha decrecido un 30%. Esto es muy importante. ¿Cómo lees esto, Daniel? Esto es una pérdida de confianza absoluta en la economía andaluza, provocada por, uno, un déficit crónico que se repite año tras año, y dos, y más importante, por una estructura empresarial obsoleta. Ya hemos hablado del modelo productivo, pero es que, por ejemplo, Madrid, con un 22% menos de población, tiene un 6% más de empresas privadas. Y no solo tiene más empresas privadas, sino que tiene empresas más grandes. El número de grandes empresas, esto lo explicas asumiendo grandes empresas, las de más de 250 empleados, se multiplica por 6 entre Madrid y Andalucía. Sabes mejor que yo que las grandes empresas pagan mejor, tienen mejores condiciones laborales, tienen más capacidad. En Andalucía, como en Cataluña, dirán ya Madrid, por el efecto capital, el efecto atracción que genera la capital. Es más atractivo para un Goodyear o un Burger King establecerse en Madrid que no en Córdoba. Bueno, si fuera así, pues no tendríamos industria ni en Cataluña, sin ir más lejos, ni estaría la Renault en Castilla y León, ni otras muchas empresas que sí que se deslocalizan. Madrid atrae capital extranjero y atrae empresas por una fiscalidad atractiva. Afortunadamente vivimos en un país donde el plano de las infraestructuras está más que superado. Tenemos todas las regiones perfectamente comunicadas, tanto por mar como por aire, como por vía telecomunicaciones. Entonces, pensar que esto es por puro efecto capital es totalmente absurdo. Es absurdo. Es como decir que solamente llueve en Madrid o en Barcelona, ¿no?
De manera que ese efecto capital, al que muchas veces aluden los independentistas catalanes como causa principal de la riqueza de los madrileños, no es tal. No, Cataluña es la región donde más presión fiscal hay de España y además está inmersa en un proceso de inestabilidad política sin precedentes. Sin estabilidad no hay confianza y sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay empresas y se destruye la actividad productiva. Daniel, me interesa mucho desde un punto de vista liberal, que es el tuyo, que es el del punto de vista ideológico, intelectual del Club de los Viernes. Me gustaría saber cómo ves tú que la fiscalidad, la presión fiscal en nuestro país, que es uno, sea diferente en función de si uno pasa de una comunidad autónoma a otra. ¿Tú crees que eso es positivo o es negativo? Bueno, eso pasa no solo en España, pasa en Europa. ¿En Francia también? Claro, las regiones francesas en Alemania tienen su ámbito de política fiscal, más o menos. Unas tienen más libertad a la hora de... Tienen más margen o menos, ¿no? Eso es, de establecer la política fiscal o menos. Yo personalmente sí que creo en las autonomías, sí que creo en que la política a nivel nacional tiene que llegar al ciudadano. Para mí lo que sobra en este país son las diputaciones, más que las autonomías, pero sí que creo que en este momento hay demasiados parlamentos, demasiados políticos a los que hay de comer y en muchas autonomías demasiada libertad para elegir temas claves como la sanidad o la educación. Lo estamos viendo en Cataluña o en la propia Andalucía. ¿Por qué un estudiante andaluz donde parece que las notas medias al acabar bachillerato son mayores, tiene más facilidad para entrar en la misma universidad madrileña, cuando en Madrid, que luego, como hemos visto, hay más gente que acaba las carreras y demás, los estudiantes se están quedando fuera? A mí eso no me parece justo, sencillamente. No voy a entrar en el debate de que si los andaluces están más o menos preparados, sí que va a entrar en el debate de que todos los estudiantes deberían entrar a las mismas universidades con las mismas oportunidades, y eso no está ocurriendo. Es decir, tú apuestas por un examen conjunto global a la hora de filtrar a los estudiantes para que accedan a las universidades. Un examen conjunto para toda España y además independiente, que no tenga nada que ver con la universidad pública, que sea establecido por consultoras, por entes independientes. Sí. Entiendo que vallisoletano y que castellano leonés, entiendo que te sentiste concernido por aquellas declaraciones de la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que os situaba a vosotros, a los castellano-leoneses, 2 años por encima, desde un punto de vista educativo, que al resto de andaluces. ¿Cuál es tu experiencia en Castilla y León? Porque siempre estáis en el top, Castilla y León, Navarra, Castilla y León. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte de formarme en colegio público, primero en una guardería pública, en un colegio público, en una universidad pública en Castilla y León. Lo único que he hecho en una universidad privada ha sido el máster y creo que es una verdadera suerte. Estoy muy orgulloso de mi educación, estoy muy orgulloso... Un liberal orgulloso de la educación pública. Sí, yo lo que creo... Te van a echar la bronca luego. Me van a echar la bronca luego mis compañeros del club. Yo creo en un sistema de educación competitivo en el que la educación pública compita de tú a tú con la educación privada, con un cheque escolar o bien con deducciones en la renta por el tema educativo, y en un sistema en el que si un colegio público funciona mal, se vacía, se cierra y esos profesores se van a la calle exactamente igual que en uno privado. A la calle no se puede ir un funcionario nunca. Bueno, pues deberíamos establecer mecanismos para que al funcionario también se le valore como a ti y a mí en mi trabajo. Eso del cheque escolar, que algunos espectadores seguramente no sepan qué es, explícalo un poco, ¿qué es un cheque escolar? Muy sencillo, el cheque escolar es que todos los años llega el Estado y le dice, mira, la educación de sus hijos tiene un valor de X miles de euros, pongamos 5.000 euros. Y entonces usted tiene un papelito, que es un cheque, y que usted puede elegir a qué colegio o instituto o universidad llevar a su hijo, y esos 5.000 euros están cubiertos por el Estado. Después, si usted decide llevar a su hijo a un colegio público, no tendría que pagar nada. Si dije llevarlo a un colegio concertado o privado, tendría que pagar la diferencia entre los 5.000 euros y el valor de ese colegio. Así de sencillo. ¿Esto es operativo en algún país? Sí, esto funciona en el norte de Europa, el famoso modelo nórdico que quieren aquí traer los podemitas, funciona y funciona a la perfección, y es un modelo que deberíamos Finlandia siempre replicar. es el icono está en el top siempre de todos los resultados y los rankings de educación. Los finlandeses, los daneses, los suecos, los noruegos, incluso los islandeses siempre están en el top. ¿Toda esta gente? Es que pensar que la Esta educación... es la socialdemocracia nórdica. Bueno, pero es te van a broncar otra vez. Es una socialdemocracia heredada de un liberalismo. Es decir, si tú miras todas las empresas
de estos países, IKEA, Volvo, etcétera, no son de ni Apple ni Google, que han nacido hace nada, son de los años 80 que en estos países dominaba el liberalismo precisamente, o sea, viven de las rentas y precisamente por eso en algunos países están deseando echar a la socialdemocracia del gobierno, ¿no? Es lo que está ocurriendo, pero es que es absurdo pensar que tu educación es gratuita, es absurdo y es contraproducente. Tienes que saber que tu educación tiene un valor y que lo estás pagando a través de impuestos. ¿Por qué? Porque si no, luego viene todo el fracaso escolar, vienen todos los problemas que estamos teniendo en muchas comunidades como Andalucía, precisamente, ¿no? Pensamos que todo es gratis y como es gratis, tengo derecho a ir y da igual lo que ocurra, da igual que tenga buen performance o mal performance, o como ha dicho la ministra esta semana, si con una asignatura puedes sacarte el bachillerato, pues da igual todo. Al final lo que hace es depreciar la gente precisamente que lo que pretende es tener una buena formación y labrarse un futuro profesional. Yo tengo hijos, tengo dos, y siempre digo lo mismo a mi mujer, que tenemos la suerte de que vamos a vivir en un país en el que, bueno, yo espero que mis hijos sean buenos profesionales y por cierto, eso lo que nos va a provocar es que tengan ventajas competitivas con respecto, pues eso, a todos estos que están aprobando todo con un 5.0, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso no aprobando, porque ya saben ustedes que se puede pasar el bachiller habiendo suspendido las matemáticas, por ejemplo. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con Daniel Rodríguez Asensio. Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 8:16, nos quedan 14 minutos para hablar de Andalucía con Daniel Rodríguez Asensio del Club de los Viernes. Quiero que vean la siguiente imagen, DECO, le llamamos los periodistas, en el argot periodístico lo llamamos DECO. La imagen es un gráfico, de título ya lo ven ustedes, Liderazgo Andaluz, una imagen que, Daniel, estuviste explicando a los sevillanos el otro día, ¿no? En tu visita a Sevilla, para hablar de esto, de la economía, la política económica en Andalucía. Explícanos un poco, ¿qué es esto del liderazgo andaluz? Estos son todos los temas que acabamos de estar comentando, ¿no? Yo lo llamo liderazgo, pero en realidad es liderazgo por la cola. Quería empezar la presentación con algo positivo y lo que te sale es que Andalucía es la 8ª región más pobre de Europa, que tiene un sector público totalmente hipertrofiado, ya lo hemos estado comentando, los 7.000 millones que se van todos los años a administración paralela. Es que si esos 7.000 millones es más que el presupuesto en educación y en sanidad de todo el país, es que es una barbaridad, es una aberración. Incluso aunque sean 3.500, con 3.500 millones se paga la mitad de la subida de las pensiones ligadas al IPC, para que te hagas una idea. Es que es una barbaridad, pero bueno. La cuña fiscal, que también la hemos estado comentando. Vamos a verlo en grande, Franche, por favor. Andalucía es la 2ª región por la cola en términos de cuña fiscal. ¿Esto qué es, cuña fiscal? Para los legos en la materia. Cuña fiscal es, mira, una renta de 150.000 euros en Andalucía paga un 48% en impuestos. ¿Qué es ese 48%? La diferencia entre lo que la empresa y el trabajador desembolsa por trabajar, es decir, la seguridad social a cargo del empresario, la seguridad social a cargo del empleado e IRPF, y el salario neto que recibe el propio trabajador. 47,99%, solo le supera Navarra. El IRPF, el tramo máximo de IRPF en Andalucía está en el 48%. Para que nos hagamos una idea, en Madrid es el 43%. ¿Cómo no van a venir las rentas altas a Madrid, ¿no? Pero lo que comentábamos es que decimos, no, el socialismo gobierna para los más pobres. Los más pobres también están gravados con un 3% más solo en IRPF en Andalucía que en Madrid. El domingo, en una cadena, juntaron a todos los representantes políticos, pues, de Madrid, de Cantabria, etcétera, etcétera, y decía, el follonero creo que era, sí. Decía, no, es que no le da vergüenza que en Madrid los pobres sean los que menos impuestos pagan. A lo que la respuesta clara es, bueno, perdón, los ricos sean los que menos impuestos pagan. La respuesta fue brillante, dice, bueno, los pobres también. Entonces, eso es lo que hace el socialismo. Eso es, ¿no? Esa es el presidente de Madrid, efectivamente. Correcto. Pero hay una cosa que me chirría. Tú sabes perfectamente, y lo sabes mejor que yo, que entre las comunidades más prósperas de nuestro país, aparte de Madrid, están, y creo que por este orden, Madrid, País Vasco, Navarra, Baleares. Navarra, la 3ª comunidad más próspera. Y sin embargo, hablas de una cuña fiscal incluso superior a la andaluza. Sí, para ¿Cómo nos lo explicamos? Para rentas altas, Navarra tiene una cuña fiscal. A ver, las regiones que has dicho, junto con Barcelona, le pasa lo mismo lo que acabamos de contar para el modelo nórdico.
Son regiones que traen, sobre todo de la época de la dictadura, una herencia industrial muy importante. Ya sabes que Franco, pues, por ejemplo, se llevó la SEAT a Barcelona, etcétera, etcétera, y arrastran con eso. Y por eso, precisamente, son capaces de ser muy prósperas. El País Vasco, además, tiene Pero un Franco no elemento... arrasó con la economía en España y con todo... Bueno, Es la lectura que... aparte, yo no vengo aquí a defender a Franco ni mucho menos, pero en términos económicos, desde que España salió de la autarquía, no hemos vivido un periodo más próspero en términos económicos en nuestra historia que cuando Franco gobernó. Por supuesto, no estoy a favor de las dictaduras, ni mucho menos. Pero eso esto, no quita que pero España, en términos económicos... En España no había libertad política, eso no lo dudamos. Pero que en términos económicos hubo una prosperidad como no se ha vuelto a repetir, esto es algo... Son hechos, hay artículos, hay informes, pero no ha ocurrido en España, también ha ocurrido en Chile con Pinochet. Con la dictadura de Pinochet, dictadura criminal, como todas las dictaduras, pero que, oiga, entre la dictadura criminal de Pinochet y la dictadura criminal de los cubanos, pues hay una que mata y crea riqueza y hace próspero un país, y hay otra que mata y empobrece. Por supuesto. Ojalá, ojalá, lo bueno, el mejor elemento es el sistema nórdico, que no mata y genera prosperidad, ¿no? Pero eso todavía aquí no lo hemos conocido. Hablábamos de Navarra, la cuña fiscal, es el segundo aspecto. El tercero. El tamaño del sector público, que ya hemos comentado, y sí. El cuarto, la lacra que supone el impuesto de sucesiones en la región. Y además, ¿Esto es tan importante, tú crees? Por supuesto que es importante, repito, es que tú después de pagar impuestos durante toda tu vida... Es importante para la persona afectada, obviamente, pero que no... Vamos a ver, 6.500... Perdón. Hablas de 6.500 personas en toda Andalucía, que son 7 millones de personas, que se han visto obligadas a renunciar a la herencia por este impuesto. Una ya sería demasiado, 6.500 imagínese, pero entiendo que no será uno de los problemas estructurales de la economía en Andalucía. Sí, porque penalizar el ahorro significa penalizar tu actividad económica. Es decir, lo que está ocurriendo en Andalucía y en España es que estamos tergiversando la naturaleza económica. La naturaleza económica comienza con un proceso de ahorro. Ese ahorro se canaliza a través del sistema bancario a la inversión. Y esa inversión es lo que genera capacidad productiva y actividad económica. Si tú penalizas el ahorro, que es lo que estás haciendo con el impuesto de sucesiones y donaciones, ya tienes un elemento menos para generar actividad económica. Yo soy una persona bueno, pues de clase media normal y vivo con lo que tengo. Pero hay gente realmente necesitada a la que un piso, una casa, un inmueble, lo que le provoca es que pueda tener unos recursos y destinarlos pues a montar un bar o a montar una empresa y a generar actividad económica. Si tú grabas ese piso, ese inmueble, o sencillamente el dinero que le han querido dejar sus padres o sus familiares, estás penalizando. Esa actividad ya no se genera y se lo queda el Estado, y ya lo vemos para qué va, a los 7.000 millones de administración paralela, porque es así. Hay otra imagen que me gustaría comentar con Daniel, también es una imagen propia, suya, de las que estuvo analizando el otro día en Sevilla, titulada Socialismo es miseria. Vamos a verlo en grande y nos explicas un poco en qué consiste. Esto parece una escalera, ¿no? Un puente. No, esto es el monumento al Holocausto que hay en Berlín. Es una imagen. Ah, sí. Está allí situado en Berlín, ¿vale? Sí. Que es, al final, esos cubos, ¿no? Correcto. Vamos, a ver, pues explícanos qué es los extremos se juntan, ¿no? Hace un par de días o 3 hemos celebrado la caída del muro de Berlín, y ahí es donde quedó claro qué grado de miseria es el socialismo, ¿no? Pero eso lo estamos viendo también en Andalucía. Andalucía es una de las regiones que más gasta, tiene una deuda sobre el PIB del 22%, que es lo que estamos viendo ahí, es una de las mayores deudas de toda España. Ellos lo atribuyen a un sistema de financiación deficitario, ya hemos visto que no es así, porque de facto ya tienen el sistema de financiación que quieren. Es una de las regiones que más subvenciones de la Unión Europea han recibido, más de 100.000 millones de euros. Pero es que cuando tú ves los datos que da el INE de renta media por hogar, en Andalucía están en torno a unos 23.000 euros, más o menos, y en la media española son unos 32.000 euros al año. Entonces, que me digan esto del socialismo, ¿a quién está beneficiando, ¿no? Porque eso es renta media, además, no es las rentas más bajas, ¿no? Y luego lo que vemos ahí, esto del I+D+I,
que es cierto que hay que impulsarlo, yo tengo que aceptar que hay una cosa que hace bien el socialismo en Andalucía, y esta es de verdad, y es no invertir en I+D+I. De verdad que lo tengo que aceptar, lo hace bien. ¿Pero es una ironía? No, de verdad, no invierte 6, lo tenemos ahí, invierte 6 puntos menos en términos de PIB que la media española. ¿Y eso es algo digno de aplaudir? Es digno de aplaudir, ¿Por sí, qué? porque vemos en el informe que las regiones, los países más innovadores, que son, pues mira, lo tienes ahí, Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria y Bélgica, los países más innovadores, un 65% de su inversión en I+D+I lo hace en la empresa privada y solo un 35% la pública. Pero no solo se ve ahí, es que tú te vas a la Oficina Europea de Patentes y te das cuenta de que todos estos funcionarios con bata blanca, a los que nosotros queremos llamar investigadores, pero que no dejan de ser funcionarios con bata blanca sin ningún objetivo, generan un 7% de las patentes a nivel europeo. 7%, el 93% son principalmente grandes empresas y luego pequeñas empresas y profesionales. Entonces, yo personalmente, cuando invierto es porque quiero generar un retorno, si no, estoy gastando. Si no hay un retorno, estoy gastando, y la mejor manera de generar un retorno en I+D+I es a través de una patente. Por eso creo que ese es un excelente indicador para medir el esfuerzo en I+D+I. Por eso, bueno, mira, eso Andalucía lo hace muy bien. Lo que pasa es que como no genera actividad privada para que las empresas vayan a la región e inviertan en la región y hagan I+D+I en la región, pues claro, luego también está a la cola en I+D+I. El 5% que veíamos ahí en la presentación, esto era A ver, vamos a ver Andalucía. otra vez esa imagen, Franchet. Andalucía no invierte en I+D+I, pero sí que tiene un 13% de la población que, bueno, que en la contabilidad nacional está tildada un 11%. Un 11% de la población que en la contabilidad nacional está tildada como actividades de investigación y desarrollo e innovación. Y generan un 5% de su PIB. Cuando tú te vienes aquí a Madrid, para que te hagas una idea, el valor añadido del sector innovador es de un 13%. Claro, pero tú siempre estás comparando con la comunidad puntera, que es Madrid. Hombre, yo creo que Andalucía se tiene que comparar con los líderes. Es un 18% de la población española y solo un 13% del PIB. Es que a Andalucía le vaya mal significa que nos va mal a toda España. Entonces nos tenemos que comparar con líderes. Con líderes, y la realidad es que la región líder en España es Madrid. Y esto seguramente tenga mucho que ver con, y esto ya es una conjetura política que hago yo, el hecho de que el liderazgo empresarial, innovador, tecnológico e industrial haya pasado de Barcelona a Madrid. Yo sospecho que tiene que ver con estos brotes nacionalistas y con esto que lleva ocurriendo en los últimos años en Cataluña. Veo, sin embargo, que es algo que, en fin, me felicito casi. Ese gasto en I+D+I en 2016 en España, en fin, está por encima del de Italia, por ejemplo, o el de Irlanda. Estamos obviamente por debajo de los líderes, pero que yo pensaba que nuestro gasto en I+D+I era una cosa, en fin, absolutamente marginal. No es cierto. España es un país más innovador de lo que creemos. Lo que ocurre es que en este país creemos que todo lo tiene que hacer el sector público y efectivamente el sector, o sea, comparan el gasto en I+D+I del sector público, que ahora mismo, que va a los presupuestos generales del Estado, que ahora mismo la verdad es que no recuerdo la cifra exacta, lo comparan con el total de gasto de I+D+I de países como Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces dice, qué mal está España. No está mal. Primero, no estamos tan mal, somos un país que tenemos mucha capacidad de prosperar, y segundo, sí que somos capaces de atraer innovación y de atraer actividades que generan rendimiento. Bueno, pues han escuchado ustedes a Daniel Rodríguez Asensio, que es miembro del Club de los Viernes. Hemos traído, en el último mes, hemos traído a Javier Jové, hemos traído a Hernández Granda, también a Roberto Hernández Granda, y hemos traído a Daniel Rodríguez Asensio, y para mí han sido los tres un verdadero descubrimiento. Y te digo, estoy entusiasmado con la explicación que nos has hecho. Pues estoy nada, muy agradecido encantado de que hayas venido, porque además lo has hecho didáctico, para que incluso alguien como yo sea capaz de haberlo entendido. Lo has tenido que hacer muy pedagógico. Nos veremos cuando quieras. Muchas gracias. Nos veremos. Mil gracias por venir. Vamos al informativo de Intereconomía. Hasta mañana.